pecado lujuria. Virtud castidad. El pecado capital de la lujuria. La lujuria es el deseo y placer sexual en forma desordenada. Los deseos y los actos son desordenados cuando no se conforman al propósito para el cual Dios los creó. La lujuria es un pecado contra el sexto mandamiento y es una ofensa contra la virtud de la castidad. La lujuria no es el más grave pecado, pero sí es la más grave quiebra de la virtud de la templanza. Es un vicio capital, es decir, cabeza de muchos otros males. El egoísmo, avidez del mundo, olvido de Dios y de la esperanza del cielo, obscurecimiento del juicio, debilitación de la voluntad, inconstancia, vanidad, infidelidad, mentira, etc. El mal uso que le damos al sexo, es una deformación de la legítima apetencia sexual humana. Al igual que el cáncer de hígado es una alteración del hígado, órgano con una función noble. Confundir el deseo sexual con la lujuria, sería como confundir un órgano con el tumor que lo está destruyendo. De la misma manera que un tumor destruye un órgano. Cuando sus propias células tienen un desarrollo ajeno a su función natural, puede decirse que la búsqueda del placer sexual fuera de sus leyes naturales produce una alteración en la función sexual natural del hombre. Así que, cuando la búsqueda del placer está separada de la procreación que es el fin que Dios le dio, o la unión entre un hombre y una mujer que estén unidos en matrimonio cristiano, y está basado en el puro deseo carnal, o buscamos el placer sexual por sí mismo, no pensando en la entrega mutua y el bien de la otra persona, lastimándola o no respetando su dignidad y decisiones, se está cayendo en el pecado capital de lujuria. Como todo pecado capital, la lujuria origina otros pecados. La fornicación, relaciones sexuales fuera de matrimonio cristiano. La masturbación, actos homosexuales, pornografía, más terrible en nuestra época por su difusión masiva y casi compulsiva por el Internet. La pederastia, la violación, la prostitución. Las películas, fotografías, imágenes, en fin, todo aquello que estimule pensamientos y deseos contrarios a la castidad, llevan al pecado de la lujuria. Al ponernos en ocasión de pecado ya estamos pecando. El mundo nos vende la búsqueda del placer sexual, porque con eso nos sentimos supuestamente libres, realizados y felices. Y comenzamos a centrarnos en nosotros mismos, buscando el placer sexual, olvidándonos de Dios, de cómo nos creó y para qué puso en el ser humano la sexualidad. Enseñanzas de algunos santos con respecto a la lujuria. La lujuria origina la ceguera de espíritu, la inconsideración, la precipitación, la inconstancia, el egoísmo, el odio a Dios, el apagamiento a este mundo, el disgusto hacia el mundo futuro. San Gregorio Magno. ¿No habéis visto a esos pacientes con parálisis progresiva, que no consiguen velarse ni ponerse de pie? A veces, ni siquiera mueven la cabeza. Eso ocurre en lo sobrenatural a los que no son humildes y se han entregado cobardemente a la lujuria. No ven, ni oyen, ni entienden nada. Están paralíticos y como locos. Ese José María Escrivá. Especialmente el fuego de la lujuria prende enseguida allí donde haya el veneno de la ira, que es como su excitante inmediato. Casiano. Quien no sabe dominar su concupiscencia es como caballo desbocado, que en su violenta carrera atropella cuanto encuentra y él mismo, en su desenfreno, se maltrata y hiere. San Ambrosio. Quien no reprime los placeres carnales no se preocupa de adquirir los espirituales, sino que siente fastidio de ellos. Santo Tomás. Son individuos infelices, y de nuestra parte, además de oraciones por ellos, brota una fraterna compasión, porque deseamos que se curen de su triste enfermedad. Pero, desde luego, no son jamás ni más hombres ni más mujeres que los que no andan obsesionados con el sexo. L.S. José María Escrivá. Escribe San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Que os abstengáis de la fornicación. Que cada uno sepa mantener su propio cuerpo en santidad y respeto, no con afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 3 al 5. Y después de algunos versículos, continúa, que no os llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, quien estos preceptos desprecia, no desprecia al hombre, sino a Dios, que os dio su Espíritu Santo. Ib. 4, 7, 8. María Santísima.
María el Arca de Salvación, Revelaciones a Agustín del Divino Corazón, enero 1 del 2008, 3:30 p.m. La lujuria. Esta hija del demonio engendra en el corazón que la posee un deseo insaciable de gozo. Prende fuego pasional, fuego que difícilmente se apaga hasta no saciar su instinto animal. La lujuria es uno de los pecados más aborrecidos para Dios, porque con él desencadena un sinnúmero de vicios. Vicios que coartan la libertad, vicios que roban la paz del corazón, vicios que son como cadenas de hierro oxidadas que atan al alma hasta el punto de dominarla, subyugarla, porque la lujuria es un cáncer sexual que carcome el espíritu de quien ha contraído esta letal enfermedad, enfermedad que poco a poco la irá consumiendo hasta destruirla y aniquilarla. Un corazón lujurioso es un corazón mezquino, insaciable, libidinoso, porque su apetito desordenado es alimentado por pensamientos lascivos, concupiscentes e impuros. Hijitos míos, bien manifiestas son las obras de la carne, las cuales son adulterio, fornicación, deshonestidad, lujuria. Gálatas 5:19. Obras del demonio para llevaros consigo al lago eterno, en donde el sufrimiento es aterrador para las almas que en vida no supieron frenar sus ímpetus, sus impulsos. Los pecados de la carne os pueden llevar a la condenación si no os arrepentís en vida y confesáis vuestras debilidades. Por eso huid a la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su cuerpo, peca. Primera de Corintios 6:18. Cuerpo que debéis respetar porque fuisteis creados a imagen y semejanza de Dios. Cuerpo que no puede ser objeto de placer, cuerpo que no es mercancía para que comercialicéis con él y lo vendáis al mejor postor. Cuerpo que ha de ser morada de Dios, porque por ventura no sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que habita en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no sois de vosotros, puesto que fuisteis comprados a gran precio. Glorificad a Dios, y llevadlo en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:19 al 20. Porque sois obras perfectas. Fue Dios quien os entretejió en el vientre de vuestras madres. Sois hálito divino, por lo tanto no profanéis vuestro cuerpo. Amadlo, protegedlo y cuidadlo. No lo mancilléis con los pecados de la carne, pecados que os producen olor mortecino. Pecados que son trampa mortal de Satanás para después pasaros cuenta de cobro, rechinar y crujir de dientes por toda la eternidad. Virtud para vencer la lujuria. Castidad. La castidad es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Como es una virtud, es por tanto fuerza espiritual, una facilidad e inclinación hacia el bien honesto de la sexualidad, así como es al mismo tiempo una repugnancia hacia lo deshonesto de ella. Cuando tal fuerza espiritual está suficientemente arraigada a la persona, afecta también, evidentemente, a las posibles perturbaciones imaginativas y somáticas subconscientes dada la unidad de la persona humana, pacificándolas en la santidad de Cristo Jesús, Salvador total del hombre. La castidad no es la principal de las virtudes. Pertenece a la virtud de la templanza, que en la escala de las 4 virtudes cardinales prudencia, justicia, fortaleza y templanza, suele considerarse como el peldaño más bajo. Pero si es el más bajo de la escala, es el primero. Y si uno tropieza por la lujuria en ese primer escalón, se cierra a sí mismo en la posibilidad de ascender por la escala de la perfección. Es fácil que el lujurioso, si no lucha contra su vicio, deje la oración, pues Dios no le sabe a nada, se aleje de los sacramentos en su condición de pecador, ofenda la verdadera caridad fraterna, a veces muy gravemente, y destroce así su vida cristiana. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo. La castidad no es una negación de la sexualidad. Si el corazón, que está hecho para amar, y la razón, que es para razonar, son manejados por el deseo carnal, que es lo más inferior de nuestra naturaleza, no nos está ayudando en la misión que tenemos encomendada por Dios. No quiere decir que sea malo el deseo carnal, fue creado por Dios. Lo malo es el uso que le damos. En el orden de Dios se puede reconocer la necesidad de la castidad para que el amor sea protegido.
Es necesario entonces conocer y obedecer el sentido que Dios le ha dado a la sexualidad. La perfecta castidad es un amor perfecto al prójimo, es una gran veneración interpersonal. De modo que con el crecimiento de la caridad, crece la castidad, y viceversa. La castidad evangélica es mucho más que una sexualidad razonable y ordenada. Es alta calidad de la caridad en la relación sexual entre personas. La perfecta castidad también es perfecta libertad. El lujurioso está cautivo de su adicción morbosa al sexo o a sus representaciones. No es en él el jinete quien conduce al caballo, sino el caballo el que lleva al jinete donde quiere. Entendimiento y voluntad no son capaces de dirigir la sensualidad, sino que van arrastrado y llevando por ella tanto su pensamiento como su querer. La castidad, por el contrario, guarda a la persona en la libertad propia de los hijos de Dios. Romanos 8, 21. De tal modo que son los sentidos y sentimientos los que van integrándose cada vez más en el pensar del entendimiento y en el querer de la voluntad. Cuando la virtud de la castidad llega a estar perfecta, ya la persona no apetece sensualmente lo indecente, sino que le repugna. La castidad ofrece en el cristianismo una preparación espiritual para el sacerdocio, el matrimonio, la vida religiosa o el celibato. Los ministros consagrados, sacerdotes, obispos, se comprometen a vivir en celibato. El novio cristiano no solo continente, sino perfectamente casto, ama a su novia con el amor de Cristo, sin relacionarla con mal alguno, ni en obra, ni en deseo o imaginación. Y por supuesto su amor, que todavía no tiene ejercicio sexual, es ciertamente profundo, verdadero y personal, libre y fiel. El cristiano casado perfectamente casto, ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Es incapaz de enamorarse de otra mujer, y toda su sexualidad es plenamente conyugal. De tal modo su sexualidad está integrada en la caridad, que el amor puede despertarla, y el amor puede dormirla, según convenga a las mismas exigencias del amor conyugal. Por eso los esposos cristianos como antes, de novios pueden abstenerse de la unión sexual, periódica o totalmente, sea por motivos de salud, de regulación de la natalidad o simplemente por entregarse a la oración. Primera de Corintios 7, 5. Si ello implica cruz, debe recordar que no es posible ser discípulo de Cristo sin tomar la cruz y seguirle. La sexualidad Dios nos la dio para propiciar el amor mutuo entre los esposos unidos en matrimonio cristiano, y para favorecer la procreación, debe estar abierto a la vida y no usar métodos anticonceptivos que pongan en riesgo la vida de la pareja y de los bebés que se pueden concebir. Dios bendijo al hombre y a la mujer con atracción mutua. Mientras ambos viven bajo el amor de Dios, sus corazones buscan el amor divino, que es ordenado hacia darse buscando ante todo el bien del otro. El placer entonces es algo bueno pero muy inferior. En comunión con Dios se ama verdaderamente y se respeta a la otra persona como hijo o hija de Dios, y no se le tiene como objeto de placer. La castidad eleva el amor en la vida consagrada a Dios. Aunque en el matrimonio, se estima el amor corporal porque contribuye a fortalecerlo en los esposos. La castidad como virtud verdadera, no es posible para el hombre con sus propias fuerzas, es decir, necesitan de la gracia de Dios para poder realizar esta virtud, obtenida por medio de sacramentos y oración. Así lo expresa San Agustín en sus Confesiones. Todo cristiano es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo. Gálatas 3, 27, modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Catecismo de la Iglesia Católica número 2348. Hay diferentes estados de vida. Unos viven en celibato consagrado o la virginidad, la cual es una manera evidente de dedicarse más fácilmente a Dios con un corazón indiviso. A otras están llamadas a la castidad conyugal al estar casadas, y otras a la castidad de la continencia. Un importante número de personas no eligen sus condiciones homosexuales, esta constituye una auténtica prueba para la mayoría de ellos. La postura de la Iglesia Católica con respecto a ellos, es que estos deben vivir en castidad, exactamente igual que una persona soltera, debiéndose apoyar para ello en la oración, la comunidad y los sacramentos.
También indica la Iglesia que deben ser acogidos con respeto y delicadeza, por lo que debe evitarse cualquier tipo de discriminación injusta contra ellos. Como cualquier otra persona, están llamados a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianos, a unir las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición al sacrificio de la cruz en Cristo. La castidad es fácil, para quien vive realmente la vida de gracia. Extrañamente, a veces los pecadores y los santos coinciden en decir que la castidad es una virtud muy difícil. Claro que unos y otros hablan con fines contrarios. Los primeros lo afirman para excusar sus caídas, los segundos para exhortar a la oración y a la vigilancia. De hecho, es muy fácil si se compara con otras virtudes cristianas que han de vencer enemigos más poderosas y perdurables. Soberbia, vanidad, avaricia, pereza, etc. Si el cristiano se libera, como es debido, de los hábitos mundanos erotizantes y sigue una vida verdaderamente cristiana, con oración y sacramentos, virtudes, trabajo santo y santo ocio, la castidad es perfectamente posible. El mundo está muy podrido de lujuria, pero Dios concede siempre a sus hijos, y de modo sobreabundante, la gracia que necesitan en cada circunstancia y época. Por el contrario, la castidad será imposible al cristiano que vive según el mundo, que asimila sus modas y costumbres, y que no se alimenta habitualmente de Cristo en la palabra, la oración, los sacramentos y la vida virtuosa, y que no se aleja lo que sea preciso de las ocasiones próximas al pecado. Pero en estas condiciones, cualquier virtud es muy difícil, es prácticamente imposible. La castidad también es cuidar nuestros ojos, nuestros oídos y mente de todo aquello que los medios de comunicación venden como algo normal y sabemos que es algo que está mal, que ofende a Dios y que nos hace daño. Debemos ser castos en pensamientos, deseos, palabras y acciones. Un ejemplo es San Francisco, quien al ser tentado con lujuria se arrojó a unos espinos. Así logró vencer la tentación. La castidad es una virtud, una fuerza espiritual, un hábito operativo, y como ocurre con todas las virtudes, a medida que va creciendo en la persona, va ejercitándose cada vez con más facilidad y perfección. Inclina establemente hacia lo honesto, vence con más rapidez y seguridad la tentación, e incluso llega a repugnar sensiblemente toda deshonestidad sexual. Cuando la virtud estaba formándose, había guerra entre el hombre espiritual y el carnal. Crecida la virtud, se hizo la paz, porque fácilmente prevalecía el espíritu del hombre nuevo. Y ya perfecta la virtud de la castidad, experimenta la persona victoria y una gran libertad. Estas son las fases normales en el crecimiento espiritual de un cristiano: guerra, principiantes, paz, adelantados, victoria y libertad, perfectos. Enseñanzas de algunos santos con respecto a la castidad. El Espíritu Santo ejerce una acción especial en todos los hombres, que son puros en sus intenciones y afectos. San Basilio. Para conservar la castidad no bastan ni la vigilancia ni el pudor. Es necesario también recurrir a los medios sobrenaturales, a la oración, a los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía y una ardiente devoción hacia la Santísima Madre de Dios. Pío XII. Que nadie piense que ha adquirido la castidad a base de su trabajo personal. Nadie puede vencer la inclinación de la naturaleza. Por eso, cuando la mala inclinación ha sido vencida, hemos de reconocer que ha habido una intervención de aquel que está por encima. San Juan Clímaco. La castidad no se adquiere de una vez para siempre, sino que es el resultado de una laboriosa conquista y de una afirmación cotidiana. Pablo VI. La pureza del alma está en razón directa de la mortificación del cuerpo. Ambas van a la par. No podemos, pues, gozar de la castidad si no nos resolvemos a guardar una norma constante en la temperancia. Casiano. Si queremos guardar la más bella de todas las virtudes, que es la castidad, hemos de saber que ella es una rosa que solamente florece entre espinas. Y por consiguiente, solo la hallaremos, como todas las demás virtudes, en una persona mortificada. Santo cura de Ars. Debemos profesar una ferviente devoción a la Santísima Virgen, si queremos conservar esta hermosa virtud, de lo cual no nos ha de caber duda alguna, si consideramos que ella es la reina, el modelo y la patrona de las vírgenes. San Ambrosio llama a la Santísima Virgen Señora de la Castidad. San Epifanio la llama Princesa de la Castidad, y San Gregorio, Reina de la Castidad.
Santo cura de Ars, sermón sobre la pureza. Cuanto más pura y más casta sea un alma, tanto más hambre tiene de este pan, del cual saca la fuerza para resistir a toda seducción impura, para unirse más íntimamente a su divino esposo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. León 13. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Subirnos al monte y hacernos monjes? Y eso que decís es lo que me hace llorar, que penséis que la modestia y la castidad son propias solo de monjes. No. Cristo puso leyes comunes para todos. Y así cuando dijo el que mira a una mujer para desearla, Mateo 5, 28, no hablaba con el monje sino con el hombre de la calle. Yo no te prohíbo casarte, ni me opongo a que te diviertas. Solo quiero que se haga con templanza, no con impudor, no con culpas y pecados sin cuento. No pongo por ley que os vayáis a los montes y desiertos, sino que seáis buenos, modestos y castos, aun viviendo en medio de las ciudades. San Juan Crisóstomo, sobre Mateo 7,7. Juan Pablo II a los jóvenes. Los que os hablan de un amor espontáneo y fácil os engañan. El amor según Cristo es un camino difícil y exigente. El ser lo que Dios quiere, exige un paciente esfuerzo, una lucha contra nosotros mismos. Hay que llamar por su nombre al bien y al mal. Lourdes, el 15 de agosto de 1983. ¿Quieres encerrarte en el círculo de tus instintos? En el hombre, a diferencia de los animales, el instinto no tiene derecho a tener la última palabra. Rimini, Italia, agosto de 1985. María Santísima, María Larga de Salvación, Revelaciones a Agustín del Divino Corazón. Diciembre 17 del 2008, 6:30 am. Sois templos vivos de Dios, sois morada del Espíritu Santo. Sois creados a imagen y semejanza de Dios. Sois hechura de sus venerables manos. Así es, pues, hijos míos, que debéis hacer de vuestro cuerpo tabernáculo del amor divino, copón de pureza porque naciste para el gozo espiritual, para el disfrute de la verdadera vida en Dios. No mancilléis vuestro cuerpo. Los pecados de la carne ofenden gravemente a Dios. Los pecados de la carne os deforman, os vuelven monstruos. Los pecados de la carne os acarrean sufrimientos indecibles en la eternidad. Los pecados de la carne borran el matiz de Dios que un día recibisteis cuando fuisteis engendrados en el vientre de vuestras madres. Los pecados de la carne os van consumiendo lentamente hasta que quedéis forrados en el mero hueso. Id y purificad vuestro corazón en los ríos de la gracia. Haced reparación, mortificación y penitencia por las veces que hicisteis de vuestro cuerpo motel de placer, engendro de Satanás. Id y purificad vuestro corazón en los ríos de la gracia por las veces que hicisteis de vuestro cuerpo mercadería barata, recinto de prostitución. La castidad, hijos míos, es virtud que os ciñe y corona de azucenas en vuestro corazón. La castidad, hijos míos, es virtud que os da candor, pureza. La castidad, hijos míos, es virtud que os da olor de santidad, fragancia exquisita de cielo. La castidad, hijos míos, es virtud que cubre vuestro cuerpo de ropajes blancos. La castidad, hijos míos, es virtud que hace de vuestro corazón un lirio perfumado. La castidad, hijos míos, es virtud que os ciñe alas de ángeles. La castidad, hijos míos, es virtud que os da fragancia exquisita, oloroso perfume que es prueba de que Dios habita en vuestro corazón, de que sois portadores de la pureza infinita, de que sois vasos cristalinos, espejos nítidos sin manchas.